todos, bonito día o a la hora que me estén escuchando. El día de hoy vamos a continuar lo que es el tema de la fotografía. Previamente ya les envié a través de la plataforma de Google Classroom unas diapositivas para que ustedes empiecen a conocer del tema de la fotografía. Pero en esta ocasión vamos a abordarlo con un poco más de atención. Lo primero que tenemos que entender de las cámaras fotográficas es que estas surgen de los fenómenos ópticos, pero también de la ciencia y los avances tecnológicos que han surgido a través de los tiempos. Lo primero que hay que entender es el fenómeno natural de la cámara oscura. Esta es cuando en un espacio cerrado, en donde existe un orificio pequeño, entra una mínima cantidad de luz. Esta se proyecta en la pared opuesta y crea una imagen invertida de lo que existe afuera. Algunos, como el erudito Alhazen o Aristóteles, explicaron este fenómeno y se trató por muchos años de revolucionarlo y crear de este fenómeno algo que se pudiera utilizar para el arte. Mucho después se empezó a utilizar lo que es la cámara oscura, que utilizaba lo que es el fenómeno para conseguir una imagen que los pintores pudieran utilizar en sus obras. A continuación les presento lo que es una de las cámaras fotográficas más simples pero efectivas que existen. Esta es una cámara estenopeica. Las cámaras estenopeicas no son digitales, son análogas. Esto quiere decir que no tienen absolutamente ningún medio digital, solamente es una caja de madera a la que se le ha adaptado para que funcione como una cámara. Ustedes ya vieron en la imagen anterior lo que es el fenómeno de la cámara oscura. Esta es una cámara oscura a la que se le metió una película de cámara fotográfica y que podemos tomar fotografías. El medio es abrir la cámara y dejar entrar la luz por el estenopo, un pequeño orificio que hay justo en el lente. Se cierra la cámara y listo, han tomado una fotografía. Para usar una cámara estenopeica normalmente usamos una guía como la que ven a continuación, en donde nos dice cuánto tiempo hay que abrir la cámara según la hora del día y la sensibilidad de la película que tenemos. Antes de continuar hay que hablar de los conceptos básicos para la fotografía: el diafragma, el ISO y el obturador. El diafragma es la parte del objetivo que limita cuánta luz entra a la cámara. Hace la función del iris en el ojo humano. Se abre y se cierra permitiendo que entre más o menos luz de la que sea necesaria. El diafragma también nos ayuda a decidir qué va a ser lo que tenga más detalle en toda nuestra fotografía. Si el número de diafragma es pequeño y nuestro diafragma está muy abierto, las imágenes del fondo saldrán borrosas. Luego está el obturador, que es la parte de la cámara que se encarga de controlar el tiempo en el que va a estar abierto el diafragma, o sea, cuánto tiempo el sensor de la cámara, si es una cámara digital, va a estar expuesto a la luz. Entre mayor sea la velocidad del disparo, o sea, que se abre y cierra el diafragma, más rápido se congelará la imagen. Por eso, si queremos tomar una fotografía de algo en movimiento y que ésta se detenga, la velocidad tiene que ser mucho más rápida. Por ejemplo, si queremos capturar a alguien en el aire o si queremos capturar, por ejemplo, el movimiento del agua. Por último, tenemos el concepto de ISO, que habla de la sensibilidad de la película fotográfica. Esta sensibilidad habla de la rapidez con la que reacciona el material, que es fotosensible, que reacciona a la luz. Y a mayor sensibilidad, menos tiempo necesita para formar una imagen. Fotografía se le conoce como el arte de grabar el momento o dibujar con luz. Viene del griego phos, que es luz, y de graph, que es escribir. Y fue justamente eso lo que logró Joseph Nips cuando en su proceso logró captar la imagen que ven en sus pantallas. Este es el primer proceso fotográfico exitoso que se conoce y los experimentos empezaron en 1814, teniendo avances hasta 1827. La única diferencia con las fotografías actuales es que él les llamó heliograbado, o sea, dibujo de suelo. Además de Nips,
el que es también considerado padre de la fotografía es Daguerre. Consiguió resultados similares que publicó en 1839 y los llamó daguerrotipo. En este proceso se meten láminas de plata y se les trata con vapores de yodo. Se redujo el tiempo de exposición de 15 a 30 minutos y esto se lograba fijar cuando se trataba con vapores calientes de mercurio y se fijaba con agua caliente en sal. Otro personaje importante durante esta historia de la fotografía es William Fox Talbot, que inventó el calotipo, que no es más que el negativo capaz de hacer cualquier cantidad de copias de un mismo patrón. Él las llamó imágenes fotogénicas. Redujo el tiempo de exposición a solo 30 segundos y escribe un libro llamado El lápiz de la naturaleza. Desde las contribuciones de este botánico, filósofo y arqueólogo, solo se podía conseguir una sola reproducción de una fotografía. La fotografía surge de una serie de experimentos técnicos, físicos y químicos. Técnicos, por lo que dijimos anteriormente, de usar el fenómeno de la cámara oscura. Y físicos, porque hasta que no se descubrió que existían sales que se ponían oscuras con el contacto de la luz, no se pudo llegar a la fotografía como la conocemos hoy en día. Habiendo hablado de la fotografía o de la historia de la fotografía un poco, podemos ya hablar de los usos de la fotografía. En el video que les envié, hablaban justamente de esto, que hay un uso comercial y un uso artístico. En esta clase solo nos vamos a enfocar en esos dos usos que tiene la fotografía. Por ejemplo, cuando hablamos del uso artístico, hablamos de artistas como Julia Margaret Cameron, que hablaba de la expresión poética de la fotografía. ¿Qué quiere decir eso? Ella decía que con sus retratos y fotografías ella trataba de mostrar el alma de los personajes, aunque tuviera que sacarlos de foco. Eso quiere decir que la fotografía no tenía que ser perfecta, estática y mostrar la realidad, sino que más allá de ser una imagen tal cual de lo que existe, trataba de hacer poesía con las imágenes. El uso comercial se enfoca más en vender, en llamar la atención de los clientes potenciales de un producto. Y es que el producto se vea llamativo, que queremos comprarlo, que nos llame la atención. Eso es lo que hace la diferencia entre uno y otro. La fotografía artística no es su lugar tratar de convencerte de comprar algo. Hay fotógrafos que sí han vendido su trabajo para justamente el ámbito comercial, pero siempre y cuando su uso principal haya sido este sentido artístico. Después de hablar de los usos de la fotografía, entonces tenemos que definir muy bien las diferencias entre la técnica, que es este avance progresivo de la ciencia atrás de la fotografía que ha hecho posible que existan las fotografías, y el lenguaje. El lenguaje es esto que tratamos de expresar a través de las fotografías, estos sentimientos que tratamos de hacer notar a través de las composiciones, de la luz, de cómo ponemos los objetos enfrente de un lente. No solo se trata de fotografiar lo que haya a nuestro alrededor, sino fotografiarlo con una razón. Y la fotografía da lugar para que lo hagamos de todas las maneras que se nos ocurra. Nos da la posibilidad de hacer que una fruta o una verdura puedan tener una imagen preciosa, que un caracol se vea interesante. Inclusive hace que una imagen tan común como la de un caballo tenga este aire de algo mágico y misterioso. Nos permite fotografiar de cerca las texturas que hay a nuestro alrededor y poner atención a ciertos detalles que no notaríamos normalmente. Nos permite detener el tiempo, detener ese chorro de agua que pareciera que no lo podríamos detener de ninguna otra manera. Notar estas burbujas que se crean mientras el chorro va cayendo en una copa. Poder fotografiar flores en una fuente, fotografiar la refracción de la luz. Todo esto lo podemos hacer con la fotografía. Nos da posibilidades infinitas, repeticiones, colores, formas. Y no nos olvidemos que estamos llenos de Ahora, en relación si se puede o no mentir con la fotografía, el mejor ejemplo está en la fotografía comercial. Por ejemplo, si tú tratas de fotografiar un helado en un estudio de fotografía, se derretiría bajo las luces calientes. Entonces, normalmente los fotógrafos comerciales usan puré de papa
O si quieren que las papas salgan perfectamente alineadas, usan palillos. La fotografía está llena de mentiras, pero tiene un lenguaje muy interesante y los invito a descubrir qué hay alrededor de ustedes que tiene algo interesante. Anímense, háganlo y les mando un fuerte abrazo. Que tengan bonito día. Chao.